Para su satisfacción, nuestra mejor recomendación: materiales y multiservicios. Bendiga a todo el público que nos está esta hermosa mañana que el Señor nos regala, y damos gracias al Señor por de Radio Cristiano Fe, su estación. Y bueno, mi nombre es José Salazar García, su amigo y hermano. Emisión más de su programa Tarbut, que traducido significa cultura. Esta es la segunda emisión ya de este programa, de esta iniciativa. Les recordamos que es un programa con un enfoque cultural. Tal vez muchos de los que nos escuchan un poco confusos por la línea del programa, pero no es un programa con línea doctrinal teológica, sino que estamos viendo, analizando todo lo que nos rodea el entorno respecto a la mediante de vista académico, cultural, utilizando el método científico, porque debemos estar conscientes de todo lo que nos rodea mediante una sapiencia estructural, metódica, sistemática, para poder comprender aún más nuestro ministerial. Para este fin, este programa cuenta con algunos invitados que iremos presentando a lo largo de los especialistas que estarán tratando, personas que por su trayectoria académica y laboral, por su experiencia, han sido seleccionadas para compartirnos algo Dios les ha permitido vivir, aprender y experimentar. Y bueno, vamos desarrollando el tema de personalidad de Dios. Para este efecto, vamos a analizar durante los siguientes programas en sí el concepto de persona. Anterior de la maestra Araceli, una catedrática de la gramática española, que nos estuvo compartiendo todo lo que es punto de vista gramatical, dando los conceptos de cómo poder texto. Es un libro y necesitamos entender el lenguaje, estudiarlo como lo que es una obra literaria para poder para nuestras vidas, ver el concepto legal. Mipsar, buenos días, aquí empezando también. En pleno crecimiento, está aprendiendo, es nuestro conejito juego, no ni tan juego, porque es algo, puede haber su crecimiento, también su opinión, a mí y más que personas, el conocimiento y la verdad. Y bueno, vamos, nos diga su nombre, nos diga su recíproco, como un preparación. Me siento muy honrado de estar en este programa cultural que muy atinadamente es implementado mi querido José. A la presentación, bueno, mi nombre es, dejamos en David Mancilla, sus órdenes. Vivo actualmente en Ciudad de Victoria, Tamaulipas. Soy egresado de la Universidad Autónoma de nuestro estado, Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde en Derecho, y posteriormente en maestría en Derecho Constitucional también por la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas, y de doctorado que, como coloquialmente se le dice, lo dejé trunco por cuestiones laborales. Ya no le pude dedicar el tiempo que realmente merece el grado laboral empeñado de la impartición de justicia. He tenido la oportunidad y desde luego la honra de prestar mis servicios al Poder Judicial del Estado, donde secretario y juez menor, por mencionar algunos de los cargos que me han conferido. Justamente en justo 20 años de servicio, donde he estado en la mayor parte del tiempo en tribunal colegiado, ocasionalmente
en una magistratura de circuito. Y bueno, más reciente en materia administrativa y civil, que, digamos, nominativamente, digamos, administrativa, competencial para ubicar unas áreas donde tiene este circuito, que es el 19º circuito. Así es que, a grandes rasgos, ese es Gloria a Dios por la vida de David. Después de esta breve presentación, estamos seguros de que las preguntas, inquietudes que pudiéramos respecto al tema, estamos con una persona a la que Dios le va a tener un conocimiento amplio y estamos seguros que nos dará una respuesta satisfactoria, despejará algunas inquietudes que podríamos ahí tener. Recordemos la temática de este programa doctrinal, lagunas que pudieran entorpecer nuestro trabajo con el resto. En este caso, enfoca a todo lo que es la ciencia, el arte y la tecnología, cuestiones que van en el tejido social, que es nuestro campo de trabajo, para comprender más lo que estamos realizando, una comunicación más directa y poder atender los problemas sociales de las personas que lo necesiten, un amplio espectro más de trabajo para poder y saber a dónde dirigirnos en cada una de las cosas. Como ocupa es la personalidad de Dios. Lógicamente, en programas que nos van a dar luz sobre lo que la personalidad de Dios arroja la Biblia, pero establecer o dar uno de que tenemos como un ser humano físicamente hablando, anatómicamente hablando, tiene otras partes que tal vez nosotros como desconozcamos debido a nuestros diferentes niveles de preparación académica, pero para eso estamos aquí buscando esclarecer todo esto, desempeñar mejor nuestro trabajo mediante este conocimiento. Entonces, ya vimos en el programa anterior la palabra persona como concepto gramatical, y yo vi algo sobre la cuestión jurídico y legal, nos explicara si es correcto o si está entendido lo que estoy yo tratando de pedir que nos explique al emplear la frase jurídico legal. ¿Qué quieres decir sobre esto? Sino que incluso aplaudo yo en principio, decías el que es muy plausible este método que se va llevando en tu método para facilitar el entendimiento del anterior de tu invitada, muy positiva, por cierto. Aquella parte donde estaban platicando de la necesidad de conceptualizar las cosas. Así somos. Todo esto para objetivo, una base, una necesidad de etiquetar o de poner un nombre a las cosas. El ser humano no. Pero bueno, ¿cómo lo podríamos plantear nosotros desde el punto de vista jurídico, desde el derecho? Yo me iría, digamos, en un método deductivo de lo general a lo particular, acudiendo al siguiente principio. Mucho se comenta, o mucho se dice, mucho se recita, frases de políticos, etcétera. El famoso concepto es ¿qué es el Estado de Derecho? Y bueno, parece tan simple, pero cuando se pone uno a reflexionar, de repente tienes ideas vagas o por lo pronto algún acercamiento. Bueno, es una cosa que la ley es la Constitución. Nada por encima de la ley está regido por una norma suprema, un código de códigos, un código fundamental, la ley de leyes, como se le dice. Y todo gobierno democrático, o incluso, aunque no lo fuera, incluso los gobiernos tiranos, se rigen por ese documento, por esa ley. Y es así como se da sui generis en cualquier país el Estado de Derecho. Ante esa necesidad de que todo se rija bajo el punto de vista jurídico, que nada escape a este orden constitucional, es que la palabra persona o la figura jurídica de la persona también participa de esa necesidad.
Entonces es necesario que tengamos una base, un soporte legal para saber qué es una persona. No sea que por ahí nos aventuremos a decir concepto, pero no está previsto en la ley, entonces ahí habría una discrepancia entre lo que dice algún doctrinario con lo que realmente rige en un país o en un estado. Pero nosotros, la peculiaridad de que, siguiendo el orden jerárquico normativo, la Constitución, si bien defiende la persona humana, antes se hablaba de un catálogo, se habla de derechos fundamentales, derechos, todo ese libro de 136 artículos que es nuestra es protectora de la persona humana. Sin embargo, no nos ofrece ninguna definición. Curiosamente, cuando es el libro supremo, la ley del fundamental, no nos ofrece una definición. Y esto es así porque la Constitución establece, digamos, principios generales, cuestiones muy generales, y los leyes que derivan, las los reglamentos y diversas normatividades de menor jerarquía es ya define, se precisa bien los conceptos. Por eso es de que en la Constitución hay una idea aproximada, una idea etérea de lo que es la persona, el propósito del gobierno, que es encontramos ya, concretando la idea, encontramos ya una es en los códigos civiles bueno, el que rige y los estados. Bueno, un poquito más adelante, ¿cuál es el concepto que se establece en el código? ¿Hay alguna? Y sí, sabemos que es un tema muy extenso, amplio, y qué bueno que lo mencionas. ¿Qué sirve esto al pueblo de Dios? Bueno, nosotros somos ciudadanos en política de un país, el cual debemos en base a qué podemos utilizar esto. Nosotros sabemos que también tenemos una constitución del reino de los cielos, y el libro de Romanos, versículo 1 y 2, lo voy a parafrasear, o a menos que lo Mipsar, por ahí 13, 1 y 2, directamente leído de la versión. Algo muy importante que tenemos que tener siempre presente. A veces pensamos que eclesiásticos del reino de los cielos, constitucionales que rigen a un país, ¿verdad? O sea, como lo mencionaba David, esta ley que Dios nos da, encontramos en un régimen tiránico o dictatorial que podamos considerar injusto. Jesucristo hace toda persona a las autoridades, y las que hay han sido vencidas, de modo que quien pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén, gloria a Dios. Amén. Y esto son palabras ante alguna cuestión política o jurídica, otro tipo de reglas en nuestra vida cotidiana, de la palabra de Dios. Y bueno, no es importante hacernos por Dios acarreando condenación para sí mismo. Es totalmente contrario que una persona que diga que se somete a la autoridad de Dios no quiera someterse a una autoridad civil o una autoridad penal. El tipo de autoridad, por favor, de explicarnos. Y un joven que se encuentra escuchando este programa, usted se mofa de su maestro, usted o no hace cumplir el reglamento de su escuela. Bueno, usted está incurriendo en un delito en la Constitución que Dios mismo nos da mediante la Biblia, porque Dios mismo dice que tenemos que regirnos bajo autoridad, tenemos que someternos a una autoridad cívica, morales, una persona que no es una persona. Juan
14:15 nos dice: si me amáis, guardad desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos dice que incluso si nosotros recibimos nuestra autoridad laboral o escolar o la familiar, etcétera, todo el organigrama que Dios. David, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Interesantísimo, estaba escuchando yo con mucha atención. Normalmente tiene un de que la ley es el rigor, parte de la idea de que la ley, pues por supuesto que Dios nuestro Señor es orden, es organización, es armonía. La ley, el propósito de esa organización, esa armonización, creo que esto se opone a los contrarios, insisto yo, que es un instrumento de orden y de organización social. Entonces la manera en que observemos estos instrumentos, que estaremos honrando lo más perfecto que es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces me ha parecido muy, muy importante por estar previsto en la norma. Entonces el concepto de persona humana no puede escapar de ello, pero uno dirá, bueno, pues qué tan difícil debe ser conceptuar o sacar la definición de persona. Pues personas, pues somos los que estamos aquí, los que estamos hablando. Bueno, sí, en principio sí, sería difícil definirlo, pues lo estamos viviendo, hay otro tipo de connotaciones, o hay otro tipo de entidades que tienen ese carácter de persona. Es importante, déjenme regreso un poquito, porque desde tiempos muy antiguos era necesario que los gobiernos supieran, por ejemplo, cuántas personas había en determinado lugar, o cuánta gente había en determinado lugar, cómo se iba a programar una cosecha, cuántas cabezas de ganado eran necesarias para llegarles los alimentos, cómo iba a estar el comercio en el año siguiente, etcétera, etcétera, porque era necesario suplir de esas cuestiones primarias a sus habitantes. Entonces surgió la necesidad de censos, los padrones, ¿verdad? A partir de estos instrumentos es como los gobiernos tienen, digamos, cierta certeza de sus necesidades macroeconómicas para efectos de ganadería, para efectos de todo lo que sea necesario para suplir la necesidad. Y entonces la cuestión de la persona humana ya se va definiendo, se va identificando. Y esto nos lleva a la necesidad de establecer también otro tipo de personas. La normatividad o el campo jurídico, lo decimos desde ahora, establece dos tipos de personas, la física y la persona moral. En cuanto hacia la persona física, pues no tenemos ninguna dificultad para ubicarlo, pues es físico, viene precisamente de algo que se puede, algo que vemos, algo que... Sin embargo, esas son, digamos, producto de la ficción del derecho. Personas morales no son personas así como nosotros, ¿no? Que podemos tangir, que podemos ver todas aquellas entidades que son sujetos de derecho que no se pueden ver. Así es que cuando no se puedan ver, sí generan, son centro de acciones y son centro de derecho. Entonces, yo a propósito me he traído el Código Civil del Estado para ver, si ustedes me permiten, cómo se define a las personas en nuestro Estado. Déjenme ver. Aquí en el libro primero, que trata precisamente de las personas, en su título primero, la personalidad, capacidad del domicilio. Y en su artículo 18 nos dice que son personas físicas los individuos de la especie humana desde que nacen hasta que mueren. Voy a repetir viendo elemento por elemento. Son personas físicas, los individuos, esto es importante, individuo, es decir, uno, de una colectividad, entonces ya se difuminaría el concepto del individuo. Es una sola persona, es un solo sujeto. Y aclara aquí de la especie humana. Esto excluye a los animalitos, ¿verdad? A otras cosas que no sea porque
Desde el punto de vista científico tenemos 3 reinos: el animal, Vegetal. el vegetal. Nosotros pertenecemos al reino animal, pero somos pensantes, que definición tradicional del ser humano, ¿no? Que nos distingue el intelecto de las especies vivas. Por eso son individuos, o sea, uno solo, de humana, excluyendo a los primates, los simios, que tienen principios de intelectualidad. Y agrega aquí este primer párrafo: desde que nacen hasta que mueren. Desde que nacen hasta que mueren. Yo creo que no hay meritaría mayor explicación, aunque otra normatividad a sostener que no se da incluso antes del nacimiento y después de la muerte, pero eso quizás sería cuestión de verlo en otro apartado, en otro capítulo. Sigo con el siguiente párrafo. La personalidad jurídica se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte, pero desde el momento en que un ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en este código. Aquí es lo que les decía. La personalidad jurídica se adquiere por nacimiento y se extingue por la muerte, pero un ser humano es concebido por la ley. Aquí aclarando el punto, la persona entiende desde que es concebido. A ese iba yo, precisamente. Es la unión de entre un espermatozoide con un óvulo. Empieza a generar vida unicelular, después se va multiplicando, se convierte en feto, va llevándose las semanas de gestación, todo eso. Y de acuerdo con lo que acabamos de consultar, acabamos de leer, quiere decir que la ley protege precisamente ese producto, ¿cómo decíamos? Embrión, resultado de lo que concebido. No de obligaciones, porque todavía no habría capacidad de ejercicio, pero sí hay cierta tutela de la actividad que nos rige. ¿Qué es capacidad de ejercicio? Bueno, sí, todos los seres humanos tenemos capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, desde que estamos vivos, nacemos vivos, tenemos ciertos derechos. El derecho a la niñez, tenemos esa capacidad de goce, estamos disfrutando de atribuciones, facultades. Pero no podemos, por ejemplo, ir a votar hasta que tengamos determinada edad, no podemos consentimiento para algún acto jurídico hasta que adquiramos la mayoría de edad. Cuando este momento se da, es cuando ya podemos hablar de ejercicio. Somos libres para ejercer nuestros derechos. Ahí viene la palabra ejercicio, capacidad de ejercicio. Mientras tanto no se dé eso, no somos capaces. Se habla de cierta incapacidad de ejercicio, que no física, ¿verdad? No hablemos de mutilación o cuestiones. Simplemente de que de edad no, se presume que no tenemos la capacidad para los alcances o los efectos que va a generar cuando se quiere celebrar un acto jurídico, no sé, una compraventa, un arrendamiento, por llamarlo de alguna manera. Edad está representado por una persona adulta con capacidad de ejercicio que en su nombre y representación firme ese acto jurídico. Esa es, digamos, la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Muy bien. Recordemos que en pasajes bíblicos se habla cuando nació nuestro Señor Jesucristo, y uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué acudieron al censo? Estaba muy lejos. Para comprarse, para poder ver un panorama más general y no caer en erratas. Algo que también llama la atención es que nuestro Cristo en su estancia aquí en la tierra fue una persona física. De hecho, para cumplir su propósito tuvo que pasar. A mí me gustaría, David es una persona muy ocupada, aprovechamos su periodo vacacional, ¿verdad?, para invitarlo al programa. A mí me gustaría que todos los cabos sueltos que aquí van a quedar, tal vez alguna ocasión posterior podamos desarrollar un discipulado presencial, dependiendo de la de David, o que él nos pueda
algún representante de él que pudiera y ayudarnos con un taller sobre esto, porque esta solamente es una invitación a conocer el trasfondo cultural que nos rodea y que nos puede servir óptimo en nuestro ministerio. Pero el tema del juicio de Jesús es un tema muy interesante. Yo creo que tendría que llevarse en un programa aparte, comentar cuál fue el proceso jurídico de Jesús. Cabe señalar aquí dos conceptos que uno que mencionó el Estado y otro que nosotros estamos muy impregnados de él, que es el religioso. En el juicio de Jesús intervinieron dos cosas, el Estado y la religión en su proceso jurídico. Yo podría señalar, por ejemplo, a mi conocimiento que tengo de que, por ejemplo, en México nos rige un sistema de leyes, una persona que yo sé en el corazón que Dios usó, ¿verdad?, para que tuviéramos libertad, pleonasmo, Benito Juárez, que de Reforma, y a diferencia de otros países, en México la iglesia y el Estado están separados. Por ejemplo, si yo estudio la licenciatura en teología en la Universidad Teológica de México, lo cual es la especialidad en teología, pero materias del tronco común de cualquier otra licenciatura, yo no puedo ejercer ahora sí capacidad de ejercicio, ¿verdad?, sobre esta a nivel civil. Por ejemplo, un pastor que tenga licenciatura en teología, yo puedo oficiar una boda, pero no tiene ninguna validez oficial porque para eso se encarga el juez del registro civil. ¿Correcto, verdad, David? Sí, es correcto, es correcto. Y este tema, pero... Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, un pastor... Sí, y ahorita que lo mencionabas, miren, es que es tanta la tendencia o ¿cómo digamos?, la calidad de los que ejercen un ministerio, los pastores, de los grandes patriarcas. Lo ven como autoridad, con suficiente potestad para juzgar actos y personas. No vamos tan lejos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo judío, el pueblo hebreo? Desde los tiempos de José, incluso esas 12 tribus de Israel correspondían a los 12 hijos de Jacob. De Israel. Sí, exactamente. Incluso a lo que yo que esa herencia que viene de un entorno sagrado, de un entorno religioso, se convierte incluso en una división jurídica territorial. Vemos el símbolo patrio de la bandera de Israel, pues es la estrella de David, fue digamos, el gran monarca, ¿no?, que tuvo la militar y política de conjuntar de nuevo esas 12 tribus. Y a lo que yo voy es de que en muchos pueblos han ido muy de la mano la cuestión religiosa con la cuestión del Estado. ¿Qué pasó aquí en México? Bueno, yo intuyo que todas las iglesias, hablemoslo claro, abusos de denostación. Sí, estoy aportando un dato histórico de lo personal, hay personas, sacerdotes católicos muy humanos, son ejemplares, con una misión muy destacable por sus obras, por sus virtudes también muy destacables, pero hubo ciertos abusos, funciones que solamente podría tener el Estado. Por ejemplo, la cuestión de los panteones. Antes se acostumbraba mucho de una persona, pues sepultarlo en los patios de las iglesias, pero para este servicio se cobraba, digamos, cierta remuneración ahí para poderles dar que enterraran ahí a su patito, y era carísimo. Entonces, si revisamos la Constitución, uno de los panteones actualmente corresponde a los municipios, en una tarea netamente estatal o de autoridad. El registro civil se le debe mucho a los registros civiles.
con los bautismos y todo, los sacerdotes o los encargados parroquiales tenían el registro de los nacimientos, todo eso, y todo ese manejo de libros fue heredado a las actuales oficinas de registro civil. Es decir, hay contribución incuestionable de la Iglesia Católica, pero no se puede negar que estaban haciendo funciones que solamente corresponderían a los estados. Había conductas muy caprichosas, ciertos sacerdotes, incluso si iban y bautizaban a un niño, le cambiaban el nombre, contra toda voluntad. O sea, se hacía incluso el capricho del titular en ese momento. Por eso es que la virtud del mérito de la misión, dividir las funciones, porque estas estatales ya excedían de que era profesar el amor a Dios, el evangelio propiamente, ya estaban haciendo funciones que no le correspondían y que en cambio sí eran muy propias del Estado. Eso es de que dividir, mira, tu objeto, tu misión en este mundo, en este país, es orientar a tus feligreses el evangelio, en el amor a Dios, en el amor a tus semejantes, la religiosidad. Esta tarea no te corresponde. Esta tarea vamos a dejársela saludar. Otra cosa muy interesante, abusando un poquito de estos espacios, de este paréntesis, se hablaba de qué pasaba en las iglesias, sobre todo la católica, insisto, no es nada, simplemente es una aportación objetivamente histórico. Se hacían de muchas extensiones de terrenos, pero como no tenían la preparación, eran grandes extensiones que estaban ahí muertas. La ley de desamortización de los bienes pues era hacer producir esas grandes extensiones de tierra y dejarla en manos de los que sí podían y sabían y estaban acostumbrados a esa vida, que eran los campesinos, ¿verdad? Servía que tuvieran grandes extensiones de tierra, sí iban a estar muertas. Así es. Entonces, esa fue una de las grandes leyes de reforma con la del seguro, el registro, y otras tantas, que fue un conjunto de normas, entre ellas la Constitución del 57, las de aquellos tiempos. Muy bien. Excelente. Y nos va llevando a cosas que yo sé que el público está escuchando y está atando cabos, cuestiones que nos quedan como lagunas, ¿verdad? Cosas que no podemos, a lo mejor llevarlo así, ¿verdad? Por una educación, pues desconocemos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un comentario. Todos los invitados que tenemos en el programa, yo he buscado personas muy preparadas, pero también estoy buscando que sean personas que no pertenezcan a ningún movimiento religioso cristiano. En el caso de David, yo sé que él me lo va a permitir decir, él no es militante de ninguna iglesia cristiana. Él busca una persona que sea totalmente exenta de influencia ideológica, religiosa, para poder tener un punto de vista diferente a nosotros, para que el público vea que somos imparciales. Si él hace un comentario sobre cierta iglesia, él lo está haciendo desde un punto de vista desde afuera. Él no pertenece a ninguna iglesia, pues tradicionalmente, pues él sabemos que podemos suponer que él viene de cuna religiosa tradicional, a lo mejor pocas veces en su vida ha pisado alguna iglesia, ¿verdad? Pero queremos saber y queremos dar que todos los invitados en la línea que llevemos de tiempo en los programas, en los temas, son personas que no pertenecen a ninguna membresía eclesiástica cristiana, para poder tener un punto de vista académico, científico, artístico en el tema en cuestión en el que estemos tratando. Y bueno, en el caso de David, una persona muy preparada en lo académico y lo laboral, más él no milita en una iglesia cristiana. Ya cuando en el último programa, cuando ya estemos finalizando el tema, sí invitaremos a una persona preparada eclesiásticamente en la corriente doctrinal cristiana, que nos dé luz sobre el tema, sobre la que. Pero el objetivo de este programa es que la gente vea que
todo lo que la Biblia dice empala perfectamente con lo que el conocimiento humano ha logrado, con lo que Dios nos ha permitido lograr alcanzar a nivel de conocimiento, a nivel de progreso, a nivel científico, tecnológico, artístico y social. Entonces, esa es la línea de este programa. Si él hizo un comentario, claro, lo puede hacer, e incluso puede hacer un comentario sobre nosotros también, porque estamos abiertos a toda crítica. Recordemos que toda crítica es destructiva. Una crítica constructiva. Si alguien le dice, hermano, le voy a hacer una crítica constructiva, usted le puede decir, no existen las críticas constructivas, nada más las destructivas, y puede sentirse honrado de que lo critiquen, porque una crítica es un recurso literario o pedagógico, académico, para comprobar de la estructura de las cosas o los hechos que se están objetando. Entonces, tenemos que recibir críticas, porque si no, ¿cómo vamos a dar solidez a lo que nosotros mismos estamos? Muy bien, y todo esto atañe a lo que es el concepto de persona jurídico legal. Tal vez no nos alcance a extendernos por el tiempo, pero esta es una invitación para seguir investigando, y a mí me gustaría que David nos acompañara. Sería muy interesante que David nos compartiera desde el punto de vista de lo que la Constitución nos dice. Por ejemplo, estudiar un comentario sobre el libro de Números, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, la ley, el derecho romano, históricamente la ley de dónde surgió, los pueblos que han desarrollado ley. El pueblo judío, Jehová mismo le entregó de la ley a Moisés, y luego se levantaron otras culturas que sojuzgaron a los judíos. El por qué pasó esto, el por qué Dios permitió que fuera levantado otro pueblo con otra ley, que fue el que juzgó a Jesús, el pueblo romano, junto con la religión. Y todas esas cosas tenemos que tenerlas muy comprendidas para poder responder todas las preguntas que alguna persona en algún momento de nuestras vidas nos va a formular en la búsqueda de conocimiento sobre la persona de Dios, porque nosotros tenemos que estar muy bien preparados para cualquier situación que se nos presente. Bueno, quiero preguntarle a Mibsar si tiene algún comentario sobre lo que las dudas o una inquietud sobre lo que David nos está exponiendo. Pues más que todo un comentario. Es muy interesante conocer de la mano de una persona experta en el tema, y más que todo recalcar el hecho de escudriñar las cosas, y en este caso la verdad. Ajá. Y bueno, de antemano les quiero decir que yo espero con ansias volverte a tener aquí en este programa, porque obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para abarcar los temas o todo el tema en sí, pero bueno, también es una invitación a escuchar esto, a compartirlo, porque tenemos información de la mano de personas muy capacitadas, y eso es todo. Muchísimas gracias, ¿no? Pues yo de verdad muy contento, muy honrado, porque pues el derecho es mi segunda profesión, digamos. Soy músico, ¿verdad? Pero contrataciones. Tuve la fortuna también de estudiar derecho, y es una de mis pasiones. Así es que conforme vamos avanzando en el tema, surgen otros temas y otras. Así es que, pues siendo una de mis amores, de mis pasiones el derecho, pues por supuesto que cuenten conmigo. Yo desde luego muy honrado de recibir esta invitación, y ahora me la reiteres. Así es que yo desde luego con mucho gusto estaré con ustedes. Y bueno, pues el próximo año estamos por reanudar las actividades del Instituto Bíblico, ¿verdad?, de enseñanza ministerial. Vamos a ofrecer tres opciones de estudio. Una es pedagogía ministerial, donde pues estaremos impartiendo todas las materias pedagógicas y bíblicas, materias bíblicas que corresponden al ministerio, y además las pedagógicas para poder desarrollar maestros en nuestros ministerios. También el ministerio infantil, que va a tratar sobre las materias bíblicas, pero también con un enfoque pedagógico a lo que es la infancia. Y vamos a tener personas muy capacitadas, y también vamos a abrir pues la carrera de lo que es la misma carrera teológica,
las materias que se imparten en cualquier facultad de música. Y pues nos sentiríamos muy honrados si David pudiera impartirnos alguna de las materias, ya sea las seculares, música, ¿verdad? Porque es un excelente saxofonista, sus estudios en el Conservatorio Nacional, pero es una persona muy preparada y no nomás como músico, es una persona de gran calidad humana y además una persona que siempre ha buscado superarse, no se ha quedado con la espinita de la duda y bueno, qué bueno que accedió a nuestra invitación y sabemos que Dios tiene para él muchas cosas, ¿verdad? Estamos haciendo es estar usándolo porque ya desde ahorita Dios ya lo está usando y nosotros también lo estamos usando aquí como material didáctico viviente. Y gracias, David. Y precisamente porque sé que Dios me ha llamado, ha intercedido, estoy aquí con mucho gusto. Gloria a Dios. Entonces ya tenemos aquí algo, ¿verdad? Muchas sorpresas nos va a dar Dios a lo largo de los programas con todos nuestros invitados. Y bueno, les recuerdo que somos su Iglesia Renacer, estamos ubicados temporalmente en la casa de un servidor, calle Químicos 208, Colonia Berta de la teléfono celular WhatsApp 834-11-67865. Estamos buscando un lugar para asentar nuestras centro de actividades y poder ofrecer todos los servicios a la comunidad. Vamos a estar trabajando de la Colonia Berta del Avellano. Vamos a ofrecer talleres también refiriéndonos al tema, pues de derechos humanos, de algunas clases o talleres de impartición de justicia en el cual esperemos acomodar los horarios para que si David, nuestro amigo, tiene la oportunidad de algo, adelante. Con mucho gusto. Área artística, vamos a abrir varios talleres de pintura, de dibujo, de música, de escultura, manualidades para niños y jóvenes. Solamente estamos buscando, ¿verdad?, el sitio provider, un sitio que pueda por sus instalaciones dar cabida a todo el personal y al alumnado, y es una de las formas en las que queremos trabajar para bien de la comunidad ahí en la región de la Berta del Avellano, la Modelo, pero estamos abiertos a cualquier invitación, cualquier parte de la ciudad. Nosotros con mucho gusto acudimos, que cada vez van siendo más y esperamos que la comunidad pueda ser receptiva a ahora sí, proyecto, porque es entre mucha gente que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nos quedan alrededor de 30 minutos. Me gustaría que David nos siguiera sobre el concepto de persona. Sí, claro. Y bueno, ya más o menos tenemos una noción, una idea, civil, ya ubicamos, creo yo, que suficientemente bien la cuestión de las políticas. También hablábamos de las personas morales. Esa es un poquito de mayor profundidad, mayor, no digamos complejidad, porque finalmente no es tan difícil tener la de esta figura jurídica civil del Estado en su artículo 22. Son personas morales, la federación, los municipios de carácter público, que son en la fracción tercera dice que son los sindicatos, asociaciones profesionales y las demás. Fracción 16ª del artículo 123 de la Constitución Federal, no la mano, pero lo vamos a consultar con mucho gusto. También las sociedades cooperativas y mutualistas y las asociaciones y fundaciones temporales o perpetuas constituidas para algún fin o por algún motivo de utilidad pública o de utilidad pública y particular juntamente. Y las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. En estas 6 fracciones, la nota distintiva es que este tipo de personas es como que algo etéreo, son colectividades, son a diferencia de las físicas que son fácilmente detectables, fácilmente identificables. Aquí es un cúmulo de personas o colectividades. Incluso adelantándome un poquito en las cuestiones de las sociedades mercantiles, las sociedades anónimas no son sociedades de personas, sino son sociedades de capitales. Fíjense, no hay intervención de personas, son sociedades capitales, pero sí generan ciertas obligaciones, sí generan ciertos derechos. Tienen que pagar impuestos
y también tienen derechos a cierto tipo de cosas, ¿verdad? Pero finalmente, aunque no poco interviene o poco importa la presencia humana, porque son sociedades de capitales, sí son consideradas como personas morales. Yo creo que con pues estos tipos de explicaciones, tipos de ejemplos, ya podemos distinguir entre lo que es una persona física y una persona moral. Pues, ¿cuántos habitantes tiene un estado, un municipio? Y es una cuestión así como que amorfa, difícilmente, bueno, es una persona, es centro y también centro de derechos, ¿verdad? Incluso en juicios hay veces que tenemos a una persona litigando más de las personas físicas. Este tipo de entidades es fuente, centro de atribuciones, es centro de obligaciones, centro de derechos. Así es que por esa necesidad de que también deben regir, que se acuñó este concepto de personas morales. Así, a grandes rasgos, una panorámica muy, muy general. Es como, por lo pronto, nos los define el Código Civil del Estado, la cuestión de ejercer derechos. Por lo pronto, el patrimonio, pues, de ellos o de cualquier iglesia, lo que está más próximo sería, pues, el templo material, es parte de su patrimonio. Tiene la obligación de defenderlo y el derecho de acudir incluso a tribunales. Y así ha sucedido, no recuerdo los casos en específico, pero pueden, por conducto de sus representantes legales, debidamente registrados insisto yo, en la Secretaría de Gobernación, ejercer la defensa jurídica de sus derechos. Así es que, para esos efectos, personas morales. Ok, bueno. La siguiente pregunta me gustaría que nada más la respondieras con un sí o un no, para que quede bien claro, ¿verdad? Porque a lo mejor para algunos fue medio confuso. Bueno, una iglesia ya como institución, ya como ¿puede recibir alguna sanción penal? Mejor la palabra sanción penal no es la correcta. Bueno, a lo mejor ahí está la situación. Es que el derecho penal tiene por objeto castigar o sancionar a una persona básicamente o mayormente con la pérdida de la libertad, ¿verdad? Cometo el delito, me meten a la cárcel, ¿verdad? Pero como es una persona moral, ¿a quién vamos a privar de la libertad como sanción? Entonces, una persona moral no se puede meter a la cárcel. No, eso sería. ¿Pero qué tipo de sanción recibiría? Puede ser una sanción administrativa, ¿no? Pérdida de bienes, etcétera, etcétera. Es posible. Pues entonces, ¿una iglesia está sujeta a este tipo de sanciones? Es posible. Desconozco más cercanamente la normatividad que rige a las iglesias, pero como institución debidamente registrada, puede generar, digamos, por acción o omisión, se genera un crédito fiscal. Si no se paga ese crédito fiscal, es posible que pudiera embargar, salvo que hay bienes que por ley son inembargables. Sería cuestión de verlo más a detalle, pero sí pueden ser centro de sanciones no penales, posiblemente civiles o administrativas, ¿verdad? Eso sí pudiera ser, generar conductas que pudieran ser sancionables. Ok, muy bien. Y vemos que hay mucha tela, ¿verdad? Bastante. Y bueno, pues ya quedan escasos 4 minutos y a mí me quiero agradecer a David, ¿verdad?, por haber aceptado la invitación y pues ojalá que se diera el tiempo, ¿verdad?, que Dios disponga de los horarios para poder tenerlo nuevamente aquí en cabina o en algún otro tipo de evento que podamos nosotros hacer llegar al público. Un último comentario, David, ya para despedirnos. No, pues la verdad de las cosas es de que el agradecido soy yo por este acercamiento que motivó también un repaso a los conceptos fundamentales del derecho y curiosamente dentro del universo
Eso lo sostenían los renacentistas. El centro del universo es el hombre, la persona. El derecho no es ajeno a esta concepción. Todo gira alrededor de... Últimamente hemos tenido una especie de revolución jurídica con la institución del reconocimiento de derechos humanos, derechos fundamentales, donde el centro de todo es el hombre, el centro de todo es la persona. Incluso en otro tipo de regímenes se habla de privilegiar más a la colectividad o al gobierno. No, en el reconocimiento de los derechos fundamentales el centro de todo es el hombre, es la persona. Es que estos temas me han puesto a reflexionar cuánto hemos avanzado, vamos bien, vamos mal, qué haría falta, etcétera, etcétera, ¿no? Sería cuestión de profundizar. Y por este repaso y esta serie de reflexiones que ha generado la honrosa invitación que he recibido, es que yo, el agradecido en este evento, muchísimas gracias y desde luego que estamos... Gloria a Dios. Muy bien, pues bueno, entonces damos por terminado este programa. Les recordamos que cualquier duda, comentario, sugerencia, demanda no, puede ser dirigida a la página de Facebook Iglesia Renacer Ciudad Victoria, Tamaulipas, directamente al WhatsApp 834-11-67865, donde el servidor canalizará todas sus inquietudes. Pueden también formular sus preguntas para con el tema del programa, y si por ahí hay alguna cuestión de informativa o alguna cuestión que quieran conocer y con algún se hará llegar la debida petición, y ya el invitado hará un texto informativo generalizando las preguntas, ¿verdad?, para todo el público, para darle esta cobertura. Pero recordemos que este programa es una invitación, no tenemos toda la verdad, la única verdad la tiene nuestro Señor Jesucristo, solamente estamos palpando la punta del alfiler para despertar en la comunidad en general el interés por estos temas. Como cada miércoles a las 10:45 pueden sintonizarnos por Radio Fe, Estación Cristiana, en la cual bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por esta emisión que permitiste. Nos despedimos de este programa, mas sabemos que tu presencia irá a todas partes con nosotros, porque cuando tu palabra nos llega al corazón, Señor, nosotros comprendemos que es la verdad, y tu palabra, que cuando clamemos a ti, tú nos vas a estar. Pedimos nos lleves por caminos seguros, Señor, y que siempre nos tengas en verdes pastos. Gracias, Señor. Bendecimos todo el trabajo que realizan nuestros hermanos de los demás ministerios que utilizan esta plataforma de difusión para llegar a las masas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dificultades para el almacenamiento del agua, problemas con su instalación eléctrica residencial, necesita mantenimiento de su mini split, se moja más el interior de su casa que su techo. Le ofrecemos el mejor servicio y materiales para la impermeabilización. Llámenos a los teléfonos de Multiservicios Azteca 31 355 25 y 834 116 0690. También ofrecemos un amplio surtido de materiales para construcción. Solo llámenos y se convencerá que le ofrecemos los mejores precios, surtido y calidad. Su satisfacción, nuestra mejor recomendación. Materiales y Multiservicios Azteca. Me acerqué a tu puerta. ¿Quieres predicar el Evangelio en esta estación? Tenemos horarios disponibles para ti. Llámanos o envía un WhatsApp a los teléfonos 834-1314-195 o al teléfono 834-351-6694. Te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado.